Bueno, ahora sí. Les decía sobre las cuestiones que hacen a la definición que da Weber de acción social, que esa definición Weber la escribió para él, pero evidentemente no la pensó mucho porque se equivocó en el caso de cuando da el ejemplo del paraguas, y habíamos hablado de otros ejemplos como cuando uno se persigna, eh, que pareciera que la referencia de la acción está en referencia a Dios, pero si uno lo piensa sociológicamente, la acción está referida a que alguien nos enseñó a venerar o a sentir culpa o algún elemento que está referido a el paso por delante de un edificio y que uno haga eso. Eh, pero este tipo de acciones no son eh, las que le interesan a la sociología. Las que les interesan son las grandes, o sea, las importantes, que se agrupan en relaciones sociales. Las relaciones sociales ordenan los sentidos de la acción. Y yo les decía que acá estamos participando, en este momento somos 37 personas, de una clase virtual, y somos 37 personas perfectamente diferentes entre sí, con intereses diferentes entre sí. Sin embargo, ese sentido de la acción de pronto obtiene un orden, ¿no? Ese orden de esta clase está en relación a una relación social, que es la UBA, que es el CBC, que es sociología. Se entiende, la cátedra, etcétera, etcétera. Hasta que tenemos la versión más chica de esta relación social, que son este curso, de este momento. Hay de pronto un montón de subjetividades diferentes, formas de pensar, digamos, o de ver, de pronto se organizan. Y acá claramente está, de lo que decían hace un rato, está claro que cuando uno es alumno o es alumna, lo que quiere básicamente es aprobar la materia, y es algo, es legítimo, es válido, ¿no? Digamos, y es algo, digamos, tremendamente comprensible. O sea, eso es lo que les decía recién de la comprensión, ¿no? Las relaciones sociales son la simple suma de acciones sociales, y esa simple suma de acciones sociales, ¿no?, producen un orden. Es decir, como que de pronto son fuerzas que andan fluyendo y toman un orden, siguen, digamos, un patrón de normas o un modelo a seguir. La economía es una relación social, el Estado es una relación social, una fábrica es una relación social. Y acá está lo que Weber les quiere transmitir, que la uva no es un edificio, que la fábrica no es un conjunto de máquinas, ¿no? Que el Estado no es, no sé, un conjunto de burócratas, ¿no? O lo que sea, ¿no? Eh, todo eso son, digamos, todos esos espacios son individuos relacionados socialmente. Y en esos espacios, la acción social pierde la capacidad de ser múltiples cosas para empezar a ordenarse. Porque, por ejemplo, si ustedes están en la relación social mercado, para pertenecer al mercado, para poder actuar como agente económico, van a necesitar dinero. Les importe o no el dinero, les guste o no el dinero. ¿Se entiende? Saben que ustedes no pueden consumir si no tienen dinero. Y si ustedes no heredaron el dinero o algo así, para consumir primero tienen que vender algo. Es decir, para comprar, después primero tienen, para comprar primero tienen que vender. ¿Se entiende? Las relaciones sociales tienen dos formas que las voy a explicar rápido. No me interesa tanto acá. Una es la forma de la comunidad, las formas que se llaman comunidad, que tienen que ver cómo los individuos se sienten, digamos, sienten un sentido de eso, de comunidad, ¿no? De algo común, de comunión. Y después están las relaciones sociales ligadas al concepto de sociedad. No es sociedad como lo estamos viendo,
como la sociedad, sino como un sistema en el cual se tratan de armonizar intereses. ¿Qué herramientas heurísticas vamos a tener para conocer, digamos, lo social y explicarlo causalmente? Los tipos ideales. Esas son las herramientas específicas de la sociología comprensiva para después aplicar el método comparado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero la herramienta que construye de forma principal la sociología comprensiva son los tipos ideales. Los tipos ideales, en un parcial, si yo les pregunto qué son los tipos ideales, ustedes no me pueden responder, o sí me pueden responder, pero va a estar mal, que me digan que son las acciones sociales o los tipos ideales de dominación. Eso es como que yo les pregunte qué es un auto y ustedes me digan un auto es un Torino. Ya sé que el Torino es un autazo. Todo el mundo que sabe que tiene un Torino sabe que el Torino es lo mejor que hubo en la Argentina. Eso está claro. Pero hubo otros autos y está el concepto de auto. Y el tipo ideal es el concepto de auto. ¿Se entiende? No el auto en particular. ¿Me siguen? O sea, si yo les pregunto qué son los tipos ideales, ustedes me tienen que explicar cómo se construyen, para qué sirven, digamos, cuál es su función dentro de la teoría del individualismo metodológico. Entonces, ¿por dónde empiezo? Para empezar, que si uno toma lo social partiendo desde el individuo, uno va a encontrar con una cuestión muy importante. Ustedes piensen que el individuo está atravesado por múltiples esferas en su vida. El individuo es muchas cosas. El individuo es un consumidor, el individuo es parte de una familia, el individuo es es parte de un orden de géneros, el individuo es parte, digamos, de un sistema, ¿cómo se llama? Cuando digo consumidor, en realidad podemos ya abarcar todo lo que es la economía, ¿no? El individuo también es parte de un sistema político, ¿no? El individuo está sujeto a un espacio también, o sea, nos movemos permanentemente en un espacio geográfico. Entonces, si ustedes ven todas esas dimensiones que tienen su vida, ustedes pueden ser socios de un club, pueden ser habitantes de un barrio, pueden ser, digamos, trabajar en determinada área, pueden ser estudiantes de determinada carrera, en determinada universidad, pueden elegir dentro de lo que puedan, de lo que les dé el bolsillo, consumir, digamos, pueden tener formas de diversión ligadas a ese consumo o no, ¿no? De acuerdo a su calificación profesional y a las oportunidades que les dé el lugar a donde están en su vida cotidiana, pueden conseguir determinado trabajo. Ahora, multipliquen eso, que en ustedes ya es una cifra impresionante. Piensen todo lo que son ustedes, cada uno de ustedes. O sea, piensen que son hijos, son hermanos, son hijas, hermanas. O sea, algunos será padre, sobrinos. O sea, son ciudadanos, ciudadanas, son consumidores, consumidoras, son un montón de dimensiones, ¿no? Y ese montón de dimensiones, si uno las multiplica, va a dar un número muy grande. Ahora, multiplíquenlo por los millones y millones de personas que existen en este mundo. Ya el número les da algo muy grande. Multipliquen que el mundo no empieza, por más que queramos pensar eso, cuando nacimos nosotros. El mundo ya estaba andando. Es decir, multiplíquenlos por los pasados que nos heredaron este mundo. Con más o mejor o peor intención, pero nos heredaron este mundo tal cual es. Y piensen que a nosotros nos van a seguir. El mundo no va a parar porque nosotros no estemos. Lamentablemente, de vuelta, insisto, contra nuestro ego, que nos pensamos cada uno de nosotros, la última Pepsi del desierto, el mundo va a seguir funcionando cuando no estemos, ¿no? Entonces, ¿qué les da esa cifra? Una cifra infinita. Lo que yo les quiero explicar que Weber piensa
está conceptualizando que la realidad social, histórico-social, es infinita. Por lo tanto, ¿cómo se conoce algo infinito? Y acá tenemos un problema. El infinito no tiene ni principio ni fin. ¿Me siguen? El infinito no tiene ni principio ni fin, entonces no tiene por dónde entrarle. En principio. No tiene un principio. Pero además hay otro problema. Que nuestra cabeza, por más genio que uno pueda llegar a ser, que no es el caso, por lo menos de quien habla, digamos, es una cabeza con un límite. O sea, nosotros somos seres finitos. Nuestro tiempo en la vida es un tiempo finito, las condiciones que nos da la cultura son condiciones finitas. Es decir, somos seres limitados, entonces entender algo infinito desde nuestras limitaciones es un problema. Para saltear este problema o para darle un principio de orden lógico al conocimiento científico, Weber va a crear los tipos ideales. Los tipos ideales son herramientas para explicar causalmente que una realidad que es infinita. Con lo cual, acá está abriendo una puerta que si yo explico causalmente a través de los tipos ideales, de la utilización de los tipos ideales, determinado fenómeno social, no estoy diciendo que esa sea la única explicación que exista de los fenómenos sociales. Puede haber, y de hecho debe haber, otras explicaciones. Solamente que no las podemos ver, no las podemos observar. Porque si la realidad es infinita, la realidad la podríamos explicar causalmente desde diferentes dimensiones potencialmente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto lógicamente es muy importante. Entender que la realidad social es infinita supone una serie de complejidades. Supone que una explicación es solamente una explicación, pero no quiere decir que sea la explicación, es decir, la única explicación, ¿no? Los tipos ideales dan solución a este problema de esta realidad infinita, ¿no? Es una influencia, de alguna forma, los tipos ideales es una influencia kantiana. Kant supone esto: frente al sujeto no existe el objeto. Tanto que hablamos de sujeto y objeto en la unidad 2, Kant dice no, frente al sujeto está la realidad. Esta realidad que para Weber es infinita, ¿no? ¿Qué transforma esa realidad en objeto? Las categorías del entendimiento. Es decir, en este caso, los tipos ideales, ¿no? Y nuestra armadura intelectual van a ser herramientas fundamentales para transformar esa realidad que en principio es caótica, que no tiene orden, no tiene principio, no tiene fin, en un objeto a conocer. ¿Me siguen? Es decir, la razón le está dictando a la realidad los términos, no al revés. Esto no es empirismo. Acá se supone que el sujeto activo es el del conocimiento, es el sujeto, justamente. Mientras que en el empirismo, la parte activa la lleva el objeto, en principio, podríamos decir. No tanto el sujeto debe reflejar la realidad nada más. Acá dice, no hay ningún reflejo de la realidad. ¿Qué vas a reflejar en algo infinito? No podés. ¿Se entiende? O sea, no podés. Ninguno de nosotros puede reflejar algo infinito. Para eso necesitamos las categorías del conocimiento para que organice un objeto a conocer. Y esto tiene dos momentos. La construcción, quiero decir, del tipo ideal tiene dos momentos. Un momento que es a priori, que es antes de la construcción, y un momento que es a posteriori, que es, digamos, que es cómo funciona. A priori tenemos que, para recortar un espacio de la realidad, para organizar, dictar ciertas categorías a la realidad, tenemos que contar de algo, con algo, perdón. Y ese algo son nuestros valores. Eso que habíamos visto con Ricard, la referencia a valores, al final de la anterior clase. ¿Qué pasa con la referencia a valores?
Los valores son subjetivos, están en nuestra subjetividad. Sin embargo, no los elegimos los valores nosotros. Los compartimos con nuestra época y son producto de nuestra época. Sí, dentro de los animales que podemos ser los varones, somos menos animales que nuestros antepasados en relación a las mujeres, no es porque nosotros tengamos ninguna virtud superior a los varones anteriores, sino porque nuestro orden social nos dijo, guarda, están haciendo las cosas mal, esto no puede seguir así. ¿Se entiende? No hay una superioridad innata nuestra. A eso me refiero, ¿me entienden? Si nosotros podemos ver conceptos que a nosotros nos parecen, digamos, obvios, como la libertad de culto, como se llama, la libertad de la conciencia, etcétera, etcétera, es porque estamos en un espacio que nos permite observar esas cosas que en otro espacio no hubiera sido posible observarlas. Esos valores, entonces, nosotros no los elegimos. ¿Se entiende? O sea, no los elegimos en el sentido de que están en nuestro horizonte, ¿no? Después está en nosotros, obviamente, ser activos frente a eso. O quedarse y ser un factor de progreso en la medida que puede de la historia de alguna forma. O volverse una persona reaccionaria, volverse una persona que busque entorpecer cualquier progreso de los demás, ¿no? Y solamente haber servido en la vida para joderle la vida a los demás. Hay muchos de esos, ¿no? Hay muchos que se creen encima muy, muy brillantes, ¿no? Y a cualquiera que intenta cambiar algo, vienen con una actitud pseudo cínica, ¿no? Que solamente refleja su ignorancia y que están muertos en vida, pero esto es una opinión mía, ¿no? Y tratan de deslegitimar cualquier proceso de mejora, de cambio, de progreso, de evolución, pero no en el sentido, digamos, positivista, ¿no? Sino en el sentido de ampliación de las libertades, ampliación de las posibilidades. Todas estas cuestiones refieren a los valores de nuestra época, ¿no? Y esto no es mecánico, no es que porque hay un orden cultural uno va a pensar exactamente así, no tiene por qué ocurrir así, pero probablemente uno piense así, o va a haber una gran mayoría, o va a haber la posibilidad de subjetividades nuevas, de formas de sensibilidades nuevas. A ver, Sofía, sí, un segundo, perdón, que bueno. Sigamos. Les decía que había momentos en la construcción de los tipos ideales. Un momento es lo a priori y otro momento es a posteriori. El momento a priori es un momento subjetivo, donde el científico armado de sus valores ordena un espacio de la realidad, le da sentido y toma ese espacio de la realidad como un objeto de curiosidad científica, ¿no? Ese objeto, ¿no? No obedece a una característica propia del objeto, sino que obedece a los valores. Entonces, en determinada época va a producirse, digamos, una cierta mirada del pasado, por ejemplo, ¿no? Y en otra época se va a producir otra mirada de ese mismo pasado, porque los valores van evolucionando, van cambiando, se van modificando. Pero dentro de una sociedad, los valores para un individuo son un absoluto. En este sentido, es como la moral de Durkheim. O sea, los valores dentro de un espacio social no son algo que uno elige como si fuera un menú de McDonald's. Digamos, no funciona de esa manera. Los valores son absolutos en ese sentido. Ahora, pasado este momento subjetivo, donde se construye al objeto, cuando se está eligiendo el objeto, se está construyendo el objeto, se tiene que ir hacia el momento objetivo. Es decir, no sería científico si no estaríamos hablando de objetividad. Y acá, para eso, se necesita construir con determinadas características los tipos ideales. Primero se utiliza la inducción, ¿no? De vuelta acá ven que hay un montón de palabras que ya vimos en las otras clases. Se utiliza la inducción. ¿La inducción qué es? La observación empírica.
observar empíricamente la realidad. Y después se lo ordena lógicamente. ¿Qué quiere decir? Que se aplica la deducción. Se lo ordena lógicamente. ¿Por qué? Porque los tipos ideales no reflejan la realidad, es decir, no reflejan la realidad, no representan a la realidad y tampoco, mucho menos, son una ley de la realidad. De hecho, no existen en su forma pura, tal cual y como se construyen. Como tal, no existen. ¿Qué son estos procesos de inducción y deducción? ¿Qué permiten? Un proceso de abstracción frente a la realidad, donde se deja solamente los elementos racionales de la realidad. ¿Se entiende? Por eso lo del orden lógico. La realidad es cualquier cosa menos racional. Es una mezcla de un montón de cosas. Hay cosas que son racionales y cosas que no son racionales. O sea, la realidad es súper compleja. Por lo tanto, si uno quisiera captar la realidad, tendría un problema, porque estaría captando todos los problemas de esa realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que crear una regla de decisión, que es el tipo ideal. El tipo ideal tiene que estar ordenado lógicamente y de alguna forma funciona como una medida de, no sé, ustedes tienen una regla, ¿no? Una regla para medir, ¿no? Entonces, una regla se basa en que es lógico su ordenamiento de puntos. Cada punto está a igual distancia uno del otro, o sea, entre el 0 y el 1 va a haber lo mismo que entre el 1 y el 2 y así infinitamente, ¿no? Eso produce, ¿no?, que si uno lo lleva al sistema métrico y dice Buenos Aires está a 400 kilómetros de Mar del Plata, o Mar del Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires, eso es una información que es subjetiva, es objetiva para todos nosotros. ¿Se entiende? O sea, porque está por afuera de nosotros. Hay 400 kilómetros a Mar del Plata. ¿Me siguen? Eso es una regla de decisión. Si los kilómetros no fueran iguales entre sí, no había regla de decisión. Si, por ejemplo, las horas no fueran iguales entre sí, como eran en la Edad Media, que las horas no eran iguales entre sí, no había forma de conmensurar el tiempo. ¿Se entiende? De comparar tiempos. Si una hora es diferente a otra hora, tenemos un problema. Todos estos sistemas funcionan de forma lógica, ordenada. ¿Cómo se logra este orden lógico? Primero siendo riguroso al momento de trabajar y de definir un tipo ideal. Y esa rigurosidad supone, vamos a hablar, Alan, sobre el tiempo, más en otra unidad. Tiene que ser unívoco. Es decir, que cuando yo lo interprete, lo voy a interpretar igual que el científico, y cuando ustedes lo interpreten, lo van a interpretar igual que el científico, ¿no? Es decir, la definición de un tipo ideal no puede dejar lugar a dudas. Y además tiene otras características, que es un cuadro racional, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Este cuadro racional, para cuando uno se enfrenta a la realidad, pueda hacer imputaciones causales correctas. Vamos a un ejemplo. Uno habla del Estado burocrático autoritario, como hizo un politólogo muy conocido que se llama Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell construye el tipo ideal de Estado burocrático autoritario. Y dice que el Estado burocrático autoritario se desarrolló en Argentina y en Brasil. ¿Por qué en Argentina y en Brasil? Bueno, él da una explicación por el desarrollismo industrial, digamos, por las dimensiones de sus mercados, por la posición en el mundo. Por lo tanto, él va a explicar por qué Brasil se puede comparar con Argentina y por qué Argentina, por ejemplo, no se puede comparar con Uruguay y con Chile. Vieron que a los liberales les gusta comparar Uruguay, Argentina y Chile. Bueno, Guillermo O'Donnell dice no. No podemos comparar un país tan pequeño como Uruguay con la Argentina. Definitivamente. Pero además, no solamente pequeño territorialmente, sino pequeño en su densidad económica y demás, etcétera, etcétera. Y con Chile pasaba algo lo mismo. Pero uno dice, y bueno, pero entonces hay que ser coherente. ¿Por qué me estás comparando Brasil, que es mucho más grande que la Argentina, con Argentina? Y él dice, en realidad, Brasil es muy grande y la Argentina también es muy grande, no tanto obviamente como Brasil,
Pero buena parte de ambos territorios son territorios que no pesan a nivel económico, que no son fundamentales, donde la vida económica no pasa. Básicamente en Brasil es desde, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Me salen los equipos de fútbol, Cruzeiro, como es todos estos, o sea, no, ya me voy a acordar. Belo Horizonte, hacia el sur, es la parte verdaderamente activa de Brasil, mientras que el Amazonas no lo es. Y en Argentina, todo lo que es el litoral es la parte verdaderamente activa, es la parte verdaderamente moderna, es la parte verdaderamente vinculada al mundo, mientras que las provincias como Salta, Jujuy, todas esas partes y otras partes son partes más tradicionales, más encerradas en sí mismas, digamos, con una serie de dimensiones que la diferencian muchísimo del litoral argentino. Entonces, él da todas estas justificaciones que yo estoy dando rápido y mal, ¿no? Para explicar que primero se puede comparar, que el tipo ideal se puede comparar. Y una vez que creó los tipos ideales, ve por qué el Estado burocrático autoritario en Argentina fracasa. Onganía se lleva puesto a la realidad, se venía para quedar 30 años y el cordobazo le da una patada en la cola, porque él decía, vengo a traer, ¿cómo se llama? Vengo a traer estabilidad, y trajo un montón de asos, ¿no? Y porque en Brasil ese mismo modelo político duró desde el 64 hasta el 85. ¿Me entienden? Mientras que en Argentina duró, creo que Onganía, no me acuerdo si del 69 o del 70 ahora exactamente, pero del 66 hasta ahí. ¿Se entiende? O sea, después los militares van a buscar otra solución. Primero la solución negociada con el peronismo y después van a buscar la solución final, que es, o sea, lo que hicieron los milicos en los 70, ¿no? Entonces, si ustedes, digamos, no, en el 73 es cuando pasan, pero porque ya estaban golpeados, o sea, ahí es cuando empiezan a transar con todos los partidos del poder. O sea, cuál es la salida a esto frente a lo que ellos llamaban la subversión, ¿no? O sea, básicamente todo ese arreglo es en contra de la izquierda, para variar en la historia del mundo, ¿no? Entonces, digamos, después hay una solución mucho más atroz a eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver ejemplos en los tipos de acción social, los tipos ideales de acción social. Digamos, los tipos ideales de acción social están ordenados racionalmente, desde el más racional al menos racional. Acá hay una discusión en el orden si corresponde exactamente, pero nosotros vamos a respetarla como lo hizo Weber, ¿no? Y vamos a ir desde el más racional porque es el más fácil de comprender el sentido de la acción, porque es el más racional. No hay problema, Matías, vayan. Y después vamos a ir alejándonos en la racionalidad hasta que casi se pierde la racionalidad. El primer tipo de acción social, vean acá que hay rigurosidad, hay cuadro racional, hay, no hay confusión. Ustedes no pueden confundir un tipo ideal con otro, ¿no? Es como confundir el 1 con el 2. O sea, el tipo ideal primero de acción social es el racional según medio fin. Es la acción social racional según medio fin. ¿Qué ejemplo más rápido les puedo decir? Y yo tengo capital, lo invierto para ganar más dinero. No tengo dinero, lo invierto para ganar más dinero. Es una acción perfectamente que ustedes pueden comprender. No tienen ninguna dificultad en comprender eso. Más abajo, digamos, empieza a ser menos racional. Existe otra acción social que también se llama racional, pero es según a valores. ¿Qué significa según a valores? Que hay acciones que se referencian su racionalidad solamente si uno tiene en cuenta los valores. Por ejemplo, este tipo de cosas la economía ortodoxa no la puede captar, porque los valores, ¿dónde están?
Si el individuo es utilitarista, ¿no? Y un individuo tiene la posibilidad de coimear, ¿no? Porque tiene mucho dinero y sabe cómo hacerlo, lo va a hacer. No podría entender por qué un individuo que tiene la posibilidad de coimear no va a coimear. Porque no puede conceptualizar de que ser coimero es... Ser coimero es coimear al funcionario, hacer ese tipo de cosas. Además de ser un delito, es una falta ética y moral. Es decir, va en contra de los valores. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué te va a decir el argentino medio? Acá, si vos no coimías, no haces nada. ¿Te va a decir eso? ¿O no? Entonces, es difícil entender que haya personas, para ciertas o para cierto otro grupo de personas, que tenga valores, que tenga principios, ¿no? Que quiera asumir las deudas, que no haga un default como, no haga un tremenda estafa como Vicentín y deje a todos pagando y encima se hagan los santos de la patria los dueños de esa empresa, ¿no? O sea, ni hablar de todas las cosas que uno no sabe ni puede probar de lo que ocurre con todas esas empresas, con ciertos otros negocios ilegales, todos sabemos que empiezan con D y terminan con droga, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con exportaciones que no se registran. O sea, salen del país y no están registradas. Todo eso ocurre en una realidad paralela, por supuesto que no es en Argentina en este momento, en este lugar. O sea, no sabemos que no pasa. O sea, no estoy hablando de ilusión, ¿eh? La ilusión es la más fácil. Estoy hablando de cosas que ya son directamente evasión. Pero eso pasa en otra realidad, lo vi en una serie digamos, no lo vi en la realidad acá argentina. Entonces, acá tienen valores, ¿no? ¿Qué pretende de última Durkheim? Y sí, que los individuos internalicen valores, porque piensen que si no es imposible, ¿no? No pagarlo, dice llanamente. Olvídate, no lo pagues, si es una estafa. ¿Vos vas a pagar una estafa? O sea, valores en todo caso y aceptar las consecuencias de que vas a ir en contra del poder. Después hay, y acá va una relacionada a lo que estás preguntando, la tercera acción social, que es la acción social en, digamos, es la relación social afectiva. Es decir, el ser humano es mucho más que un animal que trabaja calculando todo según medio fin, es decir, un animal utilitario. Es mucho más que un animal que tiene valores, además es un animal que tiene afectos, que odia, que ama, ¿no? Un montón de dimensiones. Y ustedes saben que cuando estamos enamorados no somos muy racionales